¿Estás preparado para sumergirte en las profundidades más extrañas y fascinantes de la medicina? Hoy te traemos un recorrido por algunos de los casos más asombrosos e inexplicables que han desafiado a la ciencia médica. Desde dientes que explotaban sin razón aparente hasta alientos tan inflamables que podían prender fuego. Prepárate para una aventura que pondrá a prueba tu incredulidad. No te pierdas este emocionante viaje a través de los misterios más peculiares de la historia de la medicina. Bienvenidos, amigos exploradores del conocimiento. En este emocionante episodio nos adentraremos en los rincones más insólitos y sorprendentes de la historia de la medicina. Desde casos que desafiaron las leyes de la naturaleza hasta remedios tan extravagantes que parecen sacados de un cuento de hadas. Prepárense para una experiencia cautivadora que ampliará los límites de su imaginación. Caso 1. Los dientes que explotaban. Imaginen esta escena. Un clérigo de Pensilvania, atormentado por un dolor de muelas insoportable, intenta aliviar su agonía de todas las formas posibles, desde correr como un animal enfurecido por su jardín hasta golpearse la cabeza contra el suelo. Pero nada parece funcionar, hasta que, de repente, su diente estalla en pedazos con un estruendo comparable a un disparo de pistola. ¿Extraño? Esperen a escuchar lo que sigue. Este misterioso incidente desencadenó una epidemia de dientes explosivos que se extendió por toda la región. Mujeres jóvenes veían cómo sus muelas adoloridas estallaban con violencia, dejándolas casi derribadas y ensordecidas durante semanas. Los expertos propusieron numerosas teorías, desde cambios bruscos de temperatura hasta los productos químicos utilizados en los primeros empastes, pero ninguna explicación logró convencer del todo. Hasta el día de hoy, el caso de los dientes que explotaban sigue siendo un misterio sin resolver. Caso 2. El marinero traga cuchillos. Imaginen a un marinero estadounidense de 23 años, John Cummings, quien, después de ver a un mago tragar cuchillos, decide imitar el truco en un estado de absoluta embriaguez. Ante la incredulidad de sus compañeros, Cummings se traga no uno, sino 4 cuchillos, incluyendo su propio cortaplumas. Pero lo que comenzó como un acto de bravuconería se convirtió en una pesadilla cuando, años después, Cummings comenzó a sufrir dolores abdominales insoportables y a morir de hambre. Fue entonces cuando los médicos, que inicialmente no creyeron su historia, decidieron diseccionar su cuerpo y se encontraron con una escena escalofriante. Los restos corroídos de más de 30 cuchillos dentro de su estómago e intestinos, uno de los cuales incluso perforaba su colon. Un recordatorio impactante de que los trucos de magia deben dejarse en manos de los profesionales. Caso 3. La cura de anca de paloma. En el mundo de la medicina del siglo XIX, los remedios extravagantes eran moneda corriente. Pero pocos fueron tan peculiares como el recomendado por el eminente médico alemán Karl Friedrich Cannstatt para tratar las convulsiones infantiles. ¿Su receta? Sostener el anca de una paloma viva contra el ano del niño durante el ataque. Sí, escucharon bien. Según Cannstatt, el ave moriría rápidamente y el ataque cesaría con la misma rapidez. Increíblemente, esta extraña cura fue respaldada por otros médicos de la época, quienes afirmaban haber presenciado sus efectos milagrosos. Uno de ellos, el Dr. K.F. Weisse, incluso documentó cómo la paloma jadeó para respirar varias veces, cerró los ojos periódicamente, luego sus pies se contrajeron en un espasmo y finalmente vomitó antes de morir, mientras que el niño se recuperaba milagrosamente. Caso 4. El soldado que removió su propio cálculo de vejiga. En el siglo XVIII, el coronel Claude Martin, un soldado francés que trabajaba para la Compañía Británica de las Indias Orientales, se enfrentó a un desafío médico único, un cálculo en la vejiga. Pero en lugar de buscar ayuda profesional, Martin decidió tomar el asunto en sus propias manos, literalmente. Diseñó un instrumento casero hecho con una aguja de tejer y un mango de ballena, y luego procedió a insertarlo en su propia uretra y dentro de su vejiga. Raspando la piedra poco a poco,
Martin repitió este horrible procedimiento hasta 12 veces al día durante 6 meses. ¿El resultado? Sorprendentemente, sus síntomas desaparecieron. Medio siglo después, la técnica pionera de Martin se convertiría en un método estándar para el tratamiento de cálculos en la vejiga, conocido como litotricia. Pero no olvidemos que el coronel no solo fue el primero en realizar el procedimiento, sino también el primer paciente en someterse a esta agonizante operación. Caso 5. El cuento del molinero. En el año 1737, un joven molinero llamado Samuel Wood se encontraba trabajando en uno de los molinos de viento de la Isla de los Perros en Londres. De repente, una soga quedó atrapada en uno de los engranajes, y antes de que pudiera reaccionar, Wood fue lanzado por el aire y cayó bruscamente al suelo. Al levantarse, se encontró con una escena escalofriante: un brazo amputado enganchado en la rueda. Su propio brazo, para ser precisos. Mostrando una compostura admirable, Wood logró bajar por una escalera estrecha y caminar hasta la casa más cercana para pedir ayuda. Contra todo pronóstico, sobrevivió a esta terrible lesión, y su caso se convirtió en una leyenda médica. Las tabernas locales incluso vendían imágenes del hombre que sobrevivió cuando un molino de viento le arrancó el brazo. Caso 6. Babosas en su estómago. En el verano de 1859, una niña londinense de 12 años llamada Sarah Ann comenzó a quejarse de náuseas. Pero lo que siguió fue aún más perturbador. Vomitó una gran babosa de jardín, viva y muy activa. Y eso no fue todo, ya que procedió a vomitar 7 babosas más de varios tamaños. El médico concluyó que, sin saberlo, Sarah Ann había tragado una familia de babosas jóvenes que habían crecido hasta la madurez dentro de su estómago. Sin embargo, esta teoría fue refutada cuando un profesor de fisiología de Nueva York realizó experimentos que demostraron que las babosas no podían sobrevivir en un ambiente tan ácido como el estómago humano. Aunque nunca se descubrió la verdadera causa de los síntomas de Sarah Ann, su caso sigue siendo uno de los más intrigantes y desafiantes de la historia médica. Caso 7. Una molestia ardiente. En 1886, un hombre de Glasgow que sufría de halitosis desarrolló un síntoma preocupante. Su aliento se había vuelto combustible. Una noche, al intentar soplar una cerilla encendida, su aliento se prendió fuego, causando una tremenda explosión. Su esposa lo encontró escupiendo fuego como un dragón dispéptico. Inicialmente, los médicos no tenían idea de lo que había causado este fenómeno inusual, pero luego, otro médico escocés, James McNaught, se topó con un paciente que sufría de eructos inflamables tan intensos que tuvo que dejar de fumar por temor a incendiar su casa. McNaught descubrió que una obstrucción en el intestino de su paciente hacía que el contenido de su estómago se fermentara, produciendo grandes cantidades de metano inflamable. Aunque potencialmente peligroso, este estado también sirvió como un truco divertido. En la década de 1930, un paciente intentó encender un cigarrillo mientras jugaba un juego de bridge, pero se sintió abrumado por la necesidad de eructar. Como informó una revista médica, al estar en compañía, intentó hacerlo discretamente a través de la nariz, pero dejó electrificados a sus acompañantes cuando produjo 2 llamas que salían de sus fosas nasales. Estos son solo algunos de los casos más asombrosos e inexplicables de la historia de la medicina. Desde dientes que explotaban sin razón aparente hasta alientos tan inflamables que podían prender fuego, hemos explorado los límites de lo creíble y desafiado nuestras nociones de lo posible. Pero más allá de la simple curiosidad, estos casos nos recuerdan que la medicina es un campo en constante evolución, donde aún quedan misterios por resolver y fronteras por explorar. Cada uno de estos casos desafió a los médicos de su época y los obligó a cuestionar sus conocimientos y buscar respuestas más allá de lo convencional. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío médico aparentemente inexplicable, recuerda estos casos y mantén una mente abierta.
Tal vez tú seas el siguiente en descubrir una solución que desafíe nuestras creencias y amplíe los límites del conocimiento médico. Si disfrutaste explorando estos fascinantes misterios médicos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Tenemos muchas más historias increíbles e insólitas por compartir contigo. Además, comparte este video con tus amigos y familiares y juntos podremos sumergirnos en los rincones más enigmáticos de la medicina. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Hasta la próxima aventura.